Bienvenidos y bienvenidas a una revisión de la evolución, aplicaciones y desafíos de la digitalización en los albores de la cuarta revolución industrial. Para ello, vamos a abarcar 3 puntos principales. El primero, que es un contexto en el que vamos a tener en cuenta el concepto de sociedad del conocimiento y el concepto de cuarta revolución industrial. El segundo, herramientas digitales para el aprendizaje y la investigación, teniendo en cuenta el aprendizaje en ese contexto que estamos revisando, la taxonomía de Bloom, las herramientas de aprendizaje contextualizadas dentro de la taxonomía de Bloom y las herramientas de investigación en el mismo contexto. Y finalmente, lo que considero algunos desafíos que presenta la cuarta revolución industrial y específicamente este proceso de cambio que estamos viviendo. Iniciamos con el contexto de la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es un término que introdujo Peter Drucker en 1950 y con ello trajo una serie de conceptualizaciones que se vieron reflejadas en el informe de McBride que se presentó en la conferencia de la UNESCO llamada Un solo mundo, voces múltiples. Eso llevó a un nuevo orden mundial de la información y la comunicación que se llamó NOMIC. Y ese proceso, en general, lo voy a presentar en varias etapas. En 1950 aparece Peter Drucker formulando el concepto de sociedad de conocimiento que abarcaba una serie de cambios, una discontinuidad frente a la sociedad y a los procesos que existían en ese momento en torno a la comunicación y a la información, que iban a cambiar los procesos económicos. Y fue como en 1980 se reúnen toda esa serie de cambios que existieron, que más adelante los vamos a ver, y se genera a petición de la UNESCO del informe de McBride que se llamó Un solo mundo, múltiples voces. Ese informe generó toda una serie de acuerdos que estuvieron vigentes hasta 1987 bajo el nombre de NOMIC. Y en 1987, debido a que Estados Unidos y otras potencias creyeron que se habían mermado sus procesos de crecimiento, se rompe y finalmente en la conferencia más adelante de la UNESCO se dejan atrás estos procesos con unas situaciones que ya veremos y que siguen evolucionando hasta el 2016, en donde se plantea en el Foro Económico Mundial el término de cuarta revolución industrial. Por el término de sociedad del conocimiento, había unos antecedentes de una nueva tecnología que estaba emergiendo y que implicaba una ruptura entre la sincronía de espacio y tiempo en los procesos comunicativos. Entonces aparece, por ejemplo, el telégrafo, el código Morse, aparece el teléfono que patenta Alexander Graham en el 76, aparece también procesos continuados de invención que llevan finalmente a generar el sistema práctico de televisión con un disco de analizador de imágenes en 1884. Ya existían adelantos en ondas. En 1901, Guillermo Marconi transmite la primera señal de radio eléctrica intercontinental, dando origen a la radio. Y en 1941, Conrad Susse genera el primer computador electrónico programable. Entonces todos estos cambios comienzan a generar una disrupción, como lo decíamos, en el tiempo y en el espacio, en donde ya no era necesario estar enfrente del cliente para poder venderle, porque podíamos generar la publicidad a través de esos medios masivos de comunicación y difundir el mensaje a un menor costo que lo que hacíamos de puerta en puerta. Para la segunda parte de 1980, entonces, toda esta serie de situaciones también tienen otros avances, como por ejemplo, en 1946 se permite que AT&T instale el primer sistema de telefonía móvil en la ciudad de San Luis. En el 61 aparece la televisión a color. En el 69 se conectan 4 computadores en California bajo algo que se conoció como la red ARPANET. En 1971 son 2 procesos importantes. El primero, los microprocesadores de 4 bits de Intel y el primer programa para enviar correo electrónico. En 1985, el Internet como una tecnología para la comunidad de investigadores y desarrolladores aparece. Entonces ahí queda consolidada esa ruptura entre espacio y tiempo y aparece la virtualidad como una realidad de interacción. No necesitábamos estar en un sitio para poder comunicarnos y no necesitábamos incluso del aparato como tal, del teléfono, para poder transmitir mensajes, porque ya teníamos en ese momento el correo electrónico. Comienza a ser una época importante para la digitalización de procesos en su inicio. En 1974, entonces, ya con esa visión de la disrupción y la continuidad del desarrollo que tenía la sociedad hasta ese momento, que visualizó Drucker, Sean McBride comienza a pensar sobre muchas cosas y recibe el premio Nobel y otros premios. Y eso llama la atención de la UNESCO y le nombra como presidente de la Comisión Internacional
y le encarga un estudio para entender los problemas de la comunicación en 1977. Entonces, él inicia todo un proceso y llama a diferentes personas, entre esos estuvo Gabo, y generan un documento que se llama Informe del Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, y está dividido en 10 títulos con 82 recomendaciones, a fin de no generar dificultades en el desarrollo que acrecentaran las brechas, que generaran más pobreza, que generaran monopolios, que generaran polarización de riqueza y otras muchas cosas que atañen directamente hacia los medios de comunicación, transmisión de mensajes, uso de medios de comunicación, ética periodística, entre otros. En 1985, Estados Unidos sale del acuerdo del NOMIC y con él comienza todo un proceso de desacreditación de Siad Mabray. Entre ellos les decían que era comunista, y también sale, por lo tanto, de la presidencia de la UNESCO su jefe inmediato, que era Enbao. Entonces, esto solicitó un poco de presión de lo que hizo Ronald Reagan al acceder a la presidencia de Estados Unidos. Para el 87 pues ya salen definitivamente, y en el 89 en la conferencia general se eliminan los principios producto del informe Mabray y se inicia un nuevo proceso. Si quieren ahondar sobre esto, hay muchos informes que nos dicen qué pasó después del informe Mabray, en qué quedó. Vamos a avanzar hacia la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, en términos de lo presentado por Klaus en el encuentro del 2016 del Foro Económico Mundial, nos dice que la cuarta revolución industrial finalmente cambiará no solo lo que hacemos, sino también quiénes somos. Afectará nuestra identidad y todas las cuestiones asociadas con ella, nuestro sentido de privacidad, nuestras nociones de propiedad, nuestros patrones de consumo, el tiempo que dedicamos al trabajo y al ocio, y cómo desarrollamos nuestras carreras, cultivamos nuestras habilidades, conocemos gente y nutrimos las relaciones. Ya está cambiando nuestra salud y conduciendo a un yo cuantificado, y antes de lo que pensamos, puede conducir al aumento humano. La lista es interminable, porque solo está limitada por nuestra imaginación. Así lo describía en el 2016 Klaus, que es más o menos, va a tener un impacto como lo tuvo Peter Drucker en el 50, o así lo estimo. Y entonces esto, traducido a términos prácticos, implican una serie de cambios que ya han ido apareciendo y que se van a ir sumando a ese proceso que muchos consideran un movimiento que se llama el transhumanismo, que es ir más allá de los límites humanos que existen actualmente. Entonces tenemos en el 86, por ejemplo, en el libro de Erich Getzlaff, que nos habla del término de nanotecnología. En 2002 aparece el primer robot humanoide con capacidad para desplazarse de forma bípeda e interactuar con personas, que lo hizo Honda Motors. En el 2010, Moore, que pertenece a Intel, que generó el primer microprocesador, dice que su ley ha quedado obsoleta. De eso Intel dice que no, que ellos pueden seguir haciendo que se cumpla hasta el 2023. ¿Qué nos dice la ley? Que la tecnología va a ser masiva, o sea, todos vamos a poder acceder a la tecnología siempre y cuando se pueda producir a cierta velocidad, pero cuando esa velocidad cambia, ya no vamos a poder producir este tipo de tecnología de forma masiva. Entonces, en el 2023 se supone que no será. Sin embargo, Nvidia cree que podría, a través de procesos con inteligencia artificial, aumentar el tiempo de cumplimiento y seguir masificando tecnología. Vamos a ver qué pasa. En el 2011 es importante la aparición de la primera computadora cuántica comercial, que ya, como ustedes saben, no trabaja en dos vectores sino en varias, y tienen el principio de incertidumbre y mezclan todo lo que es la física cuántica con los procesos de almacenaje de información y recuperación de información. Y actualmente tenemos una que podemos hacerla en IBM, que es abierta para programadores, para el que quiera programar y verla. En el 2013 aparece algo muy importante, que si bien es basada en algo que halló un investigador español en el 2005, que era la posibilidad de cortar el ADN, realmente esa técnica se proyecta para desactivar, borrar, insertar, invertir y hacer cambios en los genes, incluso en varios genes de forma simultánea. Todos estos adelantos, todas estas situaciones llevan a que esas limitaciones que teníamos en disciplinas comiencen a desquebrajarse,
comencemos a hacer procesos multidisciplinares y transdisciplinares que nos ayuden a aportar desde diferentes áreas del conocimiento en pro de construcciones comunes. Y vamos a ir más allá de los límites existentes en ciencia, en tecnología y en todas las áreas. Este nuevo proceso de cambio implica que también haya una construcción de objetivos de desarrollo. Entonces son los que ya conocemos. Sin embargo, el problema de los objetivos de desarrollo es que nos dan la oportunidad de hacer las cosas muy bien o de hacer las cosas muy mal. Ya conocemos los objetivos, pero ¿qué podría pasar en el peor de los escenarios? Que en el afán de reducir la pobreza, hagamos una reducción de la población, utilizando estrategias como infertilización, promoción de la eutanasia, promoción del suicidio, que hagamos un monopolio de los alimentos, que en aras de generar procesos de salud terminemos haciendo vacunaciones masivas, cíclicas y medicalizaciones innecesarias muchas veces, que en los procesos de evitar las resistencias al cambio utilicemos la educación no para generar desarrollo sino para hacer adoctrinamiento, que los procesos de igualdad que buscaban los feminismos iniciales terminen en procesos de feminización de la sociedad y degradación también, situaciones de manipulación de recursos con el ánimo de controlar, por ejemplo, el agua, también de generar impuestos verdes abusivos para que muchos recursos solo puedan ser disfrutados por aquellos que tienen capacidad adquisitiva para acceder a ellos. Podríamos hacer que megaempresas se generen y hagan una explotación laboral, generando ellos un decaimiento de todos los derechos laborales que se han ido generando. Podríamos también que la posibilidad de que los seres opten o no opten por ser transhumanos no existe, sino que sea una imposición para poder acceder a escenarios. Un ejemplo de ello podría ser la opción de muchas personas de colocar un chip a fin de facilitar procesos de ingresos a transporte público en general. Podríamos también en ese proceso hacer leyes únicas para todos los países que implicarían una vigilancia y control de todo y todos, que podrían llegar a ser implementación de alimentos transgénicos que abaraten los costos pero que no nos garanticen que vayan a generar mejores condiciones en salud o detenimiento de la misma. Podríamos en los avances de ingeniería climática hacer procesos de control climático generando desequilibrios en la naturaleza propia del planeta. También podríamos hacer control de todos los alimentos marinos y en general de todos los recursos que en este momento tenemos disponibles, con estados policiales que controlen esta transición hacia lo que se espera que sea este proceso que aún no hemos escrito en nuestra historia, y que en últimas llevan a que exista un gobierno único mundial. En el peor de los casos podría llegar a suceder esto. Klaus en su presentación nos dice, en su forma más pesimista y deshumanizada, la cuarta revolución industrial puede tener el potencial de robotizar a la humanidad y por lo tanto privarnos de nuestro corazón y alma, pero como complemento de las mejores partes de la naturaleza humana, creatividad, empatía, administración, también puede elevar a la humanidad a una nueva conciencia colectiva y moral basada en un sentido compartido de destino. Nos corresponde a todos nosotros asegurarnos de que prevalezca esto último. Y es tal vez lo más importante de este momento histórico, es que cada uno con las decisiones de consumo, con las decisiones que hacemos de aceptación crítica de muchas cosas, podamos contribuir a una mejor forma de llevar el desarrollo humano colectivo a un sentido compartido de destino, a una conciencia moral y colectiva que nos permita elevarnos y no caer en esa robotización. Dejando de lado un poco esto, vamos a ver cómo las herramientas digitales para el aprendizaje y la investigación entran en este escenario. Vemos cómo hay unos cambios sociales que afectan a la función educativa y que hacen que se cambie el paradigma en general de investigación de ciencia, y eso impacta en el paradigma educativo y genera nuevos modelos, y esos modelos van a generar unos procesos que se implantan de forma general. En este caso, el cambio implica que el modelo STEAM desaparezcan las disciplinas como tales y comenzamos a trabajar en áreas específicas hacia la ciencia y la tecnología. Algunos incluyen el arte también. Estos modelos son guiados por procesos que perciben el aprendizaje muy alejados de como lo veríamos en el inicio de la conceptualización del aprendizaje del condicionamiento clásico, en donde teníamos un estímulo que era asociado a un refuerzo y que ese estímulo sería identificado como parte del refuerzo y generaría una reacción fisiológica. Aquí tenemos el perrito y lo voy a explicar como más claro aquí.
El experimento de Pavlov sobre el condicionamiento clásico consistía en que el perro normalmente ante la carne comenzaba a salivar, pero entonces ante una campana no salivaba. El sonido de una campana no le hacía salivar, pero unieron los dos estímulos, la campana y la carne, y los hacían de forma simultánea, de forma tal que de tanto escuchar la campana al lado de la carne, cuando escuchaba solamente la campana ya salivaba. Tenemos en esta línea de procesos iniciales de explicación del aprendizaje a Skinner. Skinner trabajó con ratones y lo que les hacía era recorrer un laberinto y al final encontraban el queso. Entonces los ratones siempre iban corriendo tras el queso y de ahí salió todo el proceso de esfuerzo positivo y refuerzo negativo. Y todos esos conceptos que posteriormente se ligaron a la educación bajo la cultura popular, como la letra con sangre entra. Todos esos conceptos fueron dejándose atrás a medida que evolucionó el paradigma de explicación, el paradigma de investigación, y repercutieron en generar nuevos modelos. El último modelo es el del aprendizaje en red, en donde se comienzan a incorporar las herramientas digitales en colaboración con los procesos humanos. Entonces existen unas funciones que se realizan mejor por las máquinas, como por ejemplo los procesamientos de datos y los procesos de sensorización, mientras que los procesos de información, conocimiento e inteligencia van a tener mejores resultados con humanos, y aquellos que están directamente relacionados con funciones humanas son innovación, reflexión e intuición. De esta forma cambiamos del conductivismo hacia el conectivismo. Y en este camino de explicar cómo el pensamiento ocurre, cómo hacemos procesamientos de información, en 1956 aparece Bloom, que genera un proceso de clasificación de procesos cognitivos. Ese proceso ha sido reformado varias veces y, por ejemplo, ha creado el último nivel, que es creación, ha generado dimensiones, porque antes solamente estaba el componente cognitivo, ahora tenemos un dominio afectivo y un dominio psicomotor, y esos, tanto el dominio afectivo como el psicomotor, han tenido un desarrollo frente a los niveles. ¿Qué hace la taxonomía Bloom? Taxonomía Bloom nos dice que hay unos procesos básicos y unos procesos superiores. Pensamiento básico, pensamiento superior. Entonces en el pensamiento básico tenemos unas funciones o unos procesos cognitivos ligados a recordar, comprender y aplicar, mientras que en el pensamiento superior tenemos analizar, evaluar y crear. Entonces esa taxonomía, si la utilizamos para ver los procesos digitales, nos ha cambiado el lenguaje. Entonces, por ejemplo, en recordar ya hacemos marcas en los sitios, lo colocamos en favoritos, utilizamos el resaltador, viñetas, hacemos búsquedas de información en diferentes navegadores. En comprensión usamos etiquetas, comentamos, anotamos, nos suscribimos. En aplicación jugamos, cargamos información, ejecutamos programas, sustituimos archivos, compartimos archivos, editamos archivos. Y en el orden superior, en cuanto a analizar, enlazamos, validamos, hacemos ingeniería, recopilamos información, hacemos mapas mentales, enlazamos. En evaluación comentamos un blog, revisamos, publicamos, moderamos, colaboramos, participamos en redes, mientras que en creación programamos, filmamos, animamos, blogueamos, videoblogueamos, mezclamos, remezclamos, participamos en wikis, publicamos, transmitimos. Entonces hay todo un cambio de lenguaje y hay una generación de nuevas actividades dentro del mundo de la virtualidad que está sujeta a unas actividades digitales. Esto se ve reflejado en herramientas específicamente para el aprendizaje, que aquí comienza la parte de herramientas bajo la taxonomía Bloom. Entonces las herramientas, aquí tenemos un montaje que hizo Katy y ella ha separado las de iPad, las de Android y las que son de la familia Suite de Google. Entonces vamos a detenernos en la familia Suite de Google, en donde en el nivel más bajo encontramos a la lista de tareas, están el Google Doc, está Google como tal. Tenemos, por ejemplo, en el siguiente nivel de comprensión, Google, Drawing. Tenemos también los procesos de aplicación para 3D que ellos tienen. Tenemos en el siguiente nivel de aplicación el Drive, que es para archivar y tener documentos en línea. Tenemos Google Maps, tenemos en cuanto al análisis tenemos Archive, que es lo mismo que hace un Excel. Tenemos al de fotos. En el nivel de evaluación tenemos a Chrome, tenemos Archive, tenemos a los grupos. Es importante tener en cuenta que
una de las herramientas que tiene Google es la posibilidad de crear grupos de discusión. Y en la de creación tenemos a YouTube, tenemos también a Blogger, que nos permite generar espacios en internet a modo de páginas, blogs gratuitos, y también nos permite generar páginas web de forma gratuita. Estas herramientas sirven en el proceso de aprendizaje para aprender a dominar este tipo de procesos de interacción con programas, pero también nos permiten automatizar funciones. Por ejemplo, en Format o los cuestionarios, como les llamamos a nosotros, nos permite automatizar la aplicación y nos permite automatizar la entrega de resultados y ver y analizar los datos. Con ese tipo de automatizaciones nos permite hacer un seguimiento individualizado de la información, establecer tendencias de grupo y hacer procesos y recomendaciones específicas a cada persona. Entonces, de aquí aparecen los procesos de personalización de la educación, porque nos permite identificar variables de grupo e individuales y actuar sobre ellas, y nos permite también linkear información para mejorar áreas específicas. Ahora, específicamente en investigación, he dividido teniendo en cuenta a Bloom, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, pero con escenarios, con respecto a los datos, a las personas, al contexto y a la organización. Entonces, en el nivel de recordar, tenemos apps que nos ayudan directamente con el manejo de datos. Tenemos el Drive, el Mendeley, Zoom, el Site, OnTap, Springer, Link. Todos estos nos permiten manejar datos de una u otra forma, desde las citas, las páginas web y las notas personales. Algunos tienen mayor nivel de funcionalidad y nos permiten hacer otro tipo de cosas con los datos. Con las personas tenemos unas redes específicas para académicos como OSIT, ResearchGate, Academia.edu, MyScienceWorld, DivulgaRed, F1000, Lab, y tenemos aquí una que incluí, que es LinkedIn, que lo que hace es acercarnos a grupos de personas que trabajen en áreas similares o sean profesionales en áreas similares. Si bien no es específica la academia, ha tenido en los últimos años un perfil hacia la educación y hacia la formación y hacia el compartir información técnica. De otro lado, en el contexto, tenemos los índices y los buscadores específicos que ya son reconocidos. Y en organización tenemos unas específicas como el calendario, Ganderblitz, la agenda, Sana, Forest, que nos permiten tener información teniendo en cuenta la gestión del tiempo y asignar procesos de control y motivación, como por ejemplo en Asana y Forest. De otro lado, tenemos en el nivel de comprender, que implicaría otro tipo de procesamiento que estaría representado por verbos como clasificar, comparar, explicar, inferir, interpretar, resumir, parafrasear, ejemplificar a los datos, pero los datos con la familia de Suite, tanto los de procesadores de texto como Excel, Sheet de ellos, el Drawing, tenemos también Format, que son los cuestionarios, tenemos a Tablerón, que nos permite clasificar y guardar las diferentes ventanas que tenemos en los navegadores. Tenemos Springline, que lo que hace es que esa información que hemos guardado nos la ubica y nos permite también linkear otras búsquedas que se hacen de la misma información con unos filtros específicos. En personas tenemos las que nos ayudan con el trabajo colaborativo. Volvemos a tener la familia Suite de Google, tenemos Dropbox, Zoho, OmniOffice, y podríamos incluso llegar a tener herramientas colaborativas de Microsoft Office, que ellos las tienen en línea y lo manejan a través de la nube. También tenemos en el contexto, es decir, en aquello que nos permite revisar un poco lo que están haciendo otros, está Recolecta, que lo que hace es recopilar todas las bases de datos de investigadores e investigaciones que se hacen en España. AMPA igual, que es más o menos lo mismo, al igual que Core, Open, está también Base. Todas son bases de datos de recopilación de recopiladores. Y en organización tenemos unas que nos permiten ya hacer seguimiento a los proyectos, no a la agenda personal, sino a la agenda del proyecto y a los grupos. Entonces tenemos allí Jira, Trello, Slack y otras tantas que se encuentran disponibles en versiones gratis muchas veces, y hay otras también de pago con otras funciones más complejas. En el nivel de aplicación, desempeñar, ejecutar, implementar, simular, ordenar, realizar, calcular, entrevistar y conectar, tenemos frente a los datos la familia de Microsoft, la familia de Suite, pero también tenemos otra forma de recopilar datos, que es Question Pro, Monkey, y también tenemos herramientas que nos permiten trabajar con los datos, como por ejemplo las que son específicas para hacer funciones o para revisar y calcular. En el nivel
nivel de personas, tenemos aquellas que nos permiten hacer entrevistas y que nos permiten tener encuentros como Google Meet o como Zoom. En el contexto tenemos herramientas que nos permiten mejorar la calidad de lo que obtengamos en DAT, como Audacity, que es un editor de sonido, OBS, que es un grabador de video, y OpenShop, que es un editor de video. Y en organización tenemos los mismos que antes teníamos y que nos van a acompañar durante todo el proceso para estar ejecutando y revisando, monitorizando todo el proceso de ejecución de la investigación. Entramos en el nivel superior, en analizar. Para el análisis de datos comenzamos con unas aplicaciones específicas o un software específico que nos permite tratar los datos como Stata, R, Excel, SAS, SPSS, más QDA, ProSuite. En el nivel de personas, entonces esas mismas redes sociales que teníamos antes nos van a ayudar a que esos datos los podamos analizar y podamos tener unos pares académicos que nos brinden una contextualización o que nos ayuden a realizar un proceso de análisis de nuestros datos. En el contexto, si tenemos en cuenta variables cualitativas, estaría DataBit, En Vivo, Atlas, tenemos el QDA y el ACU. En datos híbridos tendríamos a más QDA y a ProSuite. Y en organización, como lo había dicho, tenemos los mismos que ya teníamos desde el inicio, que nos permiten hacer seguimiento del proyecto. Estos son un ejemplo. Igual por áreas encontramos unos que nos ayudan a hacer seguimiento del proyecto, como por ejemplo Project. En evaluación, para evaluar los datos, entonces necesitamos de nuevo hacer una recopilación de los datos y hacer una generación de documentos. Entonces la familia Suite, Drop, SohoDoc y Microsoft nos van a hacer de soporte frente a esas actividades. En personas tenemos no solamente las que teníamos antes de redes, sino tenemos las que nos permiten comenzar a estructurar nuestros reportes y divulgarlos. En el contexto ya tenemos que comenzar a generar informes y los datos, comenzar a procesarlos de forma tal en que podamos entregar unos informes de resultados de investigación, y para ello podríamos llegar a utilizar multiformato. Por ello están todos los editores que veíamos antes, y incluido Canva y Adobe. Ahora, frente a la organización, seguimos, como lo había dicho, con los mismos que teníamos antes y vamos hacia la creación. En la creación, los que teníamos antes de contexto que nos permitían adaptar los datos, la información, ahora nos permiten generar nuevos procesos de comunicación de los datos, de la información obtenida de la investigación. También tenemos nuevas herramientas con respecto a personas que nos van a permitir generar nuevas ideas a partir de la investigación. Si antes nosotros veníamos haciendo el proceso de generación del documento final de investigación, en creación lo que haríamos es una propuesta y aplicaciones a partir de nuestra investigación. En ese sentido, tendríamos herramientas que nos permiten aplicar técnicas específicas de creatividad basados, por ejemplo, en lluvia de ideas, en la técnica de los sombreros y en otro tipo de técnicas que son derivadas de métodos como por ejemplo el método Camper, la caja morfológica, y en ellas encontramos a Brainstorm, IdeaChip, Miro, el mural, tenemos a MindMeister, Inspiration Map, e incluso tenemos una recopilación de todas a una especie de biblioteca de metodologías para dinamizar sesiones, que incluye 75 métodos de creatividad, 146 de construcción de equipos, 13 métodos de resolución de problemas, entre otros, que se llama Perception Lab. Volvemos a tener en el contexto donde podemos compartir nuestra información, hacer difusión y divulgación de nuestros resultados, que es las redes sociales, videoconferencias, utilizando herramientas como Zoom, como Google Meet, y las herramientas de organización que tenemos en este momento serían herramientas un poco más flexibles y menos estructuradas, como las que tenemos al inicio de investigación. De esta forma, abarcaríamos la taxonomía de Bloom en cuanto a investigación. Si bien existe en cuanto al dominio cognitivo, ahora el dominio afectivo y el dominio psicomotor
Todavía no tenemos unos procesos de desarrollo de app muy fructíferos que nos permitan hacer clasificaciones. Tenemos algunas apps dentro del dominio afectivo y dentro del dominio psicomotor que ustedes pueden encontrar directamente en las App Store, tanto de Apple como de Android. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, los procesos emocionales que comprende el dominio afectivo, ASOS, que está creada para niños con problemas de autismo, y tenemos otro que permiten hacer seguimiento de procesos propios y habilidades emocionales y sociales que les pueden encontrar directamente, como les decía, en las tiendas. En psicomotor tenemos avances en acción de creatividad aplicando todas las técnicas que habíamos anteriormente y otras, y tenemos a Bilmin, por ejemplo, que está en el ámbito educativo y evalúa diferentes áreas, o Gorila, que está en el ámbito laboral. Todo esto dentro del nivel del dominio psicomotor. Ahora, ¿cuáles son los adelantos específicamente en creatividad que no son nuestros sino son de inteligencia artificial? Tenemos generación del discurso natural en procesos con Google Assistant. Tenemos generación de obras de arte con Beautiful AI. Tenemos generadores de código de hip hop. Tenemos también narrativa que genera textos, directamente te hace contenidos. Tenemos aquellas que nos permiten resumir contenidos como Paraphrase. Y tenemos otros desarrollos. Entre ellos me gustaría resaltar uno que ha generado cierto revuelo en los últimos días porque ha hecho pensar al ingeniero que tiene conciencia humana. Y es Lambda. El ingeniero pensaba que podía comunicarse con parámetros propios. También tenemos unas que nos permiten generar fármacos a través de modelos de aprendizaje automático, generar audios de voz de personas reconocidas. Tú metes el mensaje y ella emite el mensaje de acuerdo al timbre y tono de voz de personas reconocidas. Permiten también generar un video a partir de una foto y manipular la imagen, crear personajes humanos que no existen en realidad. Podemos mejorar fotos, mejorar imagen, mejorar video, quitar y poner cosas, no solamente fotograma, sino de forma automática en todo el video, y otras más que a lo largo del tiempo van a marcar una diferencia entre lo que es la creatividad humana y los alcances de la creatividad en inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial es tan preocupante que Paul nos dice que, a modo de reflexión, en nuestro negocio hablamos sobre tecnologías emergentes y cómo impactan a la sociedad. Nunca hemos visto una tecnología que se mueva tan rápido como la inteligencia artificial. Tiene un impacto en la sociedad y la tecnología. Esta es como la tecnología de movimiento más rápido que hemos rastreado en términos de su impacto, y recién estamos comenzando. Y de esto también se han dado cuenta otras personas que trabajan en el sector tecnológico, como el director de NVIDIA, en donde el proceso de crecimiento y evolución y desarrollo basados en inteligencia artificial pueden elevar de forma exponencial muchísimos procesos. Y esto puede sonar a muchos como algo que está fuera de su contexto inmediato, pero los cyborgs ya están entre nosotros. Ya tenemos, por ejemplo, el caso en Inglaterra, en donde un chico que tenía un problema de percepción se instaló una antena para poder percibir mejor los colores, si no estoy mal. Y entonces cuando fue a hacerse la foto de pasaporte le dijeron que se quitara la antena. Él dijo que no se la podía quitar porque hacía parte de él. Y comenzó todo un debate y finalmente se dijo que sí era parte de él. Y como él, tenemos muchas personas que se están haciendo implantes de tecnología, ya sea porque existe una discapacidad o porque quieren mejorar sus percepciones, como por ejemplo una bailarina catalana, bueno, española, que se hizo insertar para poder percibir mejor y bailar mejor. Entonces el ciberorganismo o el cyborg es parte ya de la cultura en pequeñas minorías, pero ya aparece. Y todas estas situaciones emergentes de tecnología, inteligencia artificial, nanotecnología, hacen convergir la física, la biología, la ingeniería, la informática y otras disciplinas para transformar lo que estamos haciendo, y nos generan unos desafíos. ¿Qué desafíos? Desde mi perspectiva voy a nombrarlos rápidamente. Uno es distinguir la realidad de la virtualidad, o sea, hasta qué punto lo que nos está mostrando hace parte de la realidad o son imágenes que corresponden a otros momentos. Tenemos el caso de los fake, que ustedes los han visto, incluso la CNN los utiliza. Tenemos en publicidad el caso de Lola Flores, que utilizan un editor de video para generar la idea de que Lola Flores existe y recomienda un producto. Tenemos la generación de personajes y
tenemos la realidad virtual. Muchas personas que utilizan la realidad virtual manifiestan que después de haber estado 3 horas en una fiesta virtual están tan cansadas como si hubieran estado en forma presencial. O vemos por las redes videos de personas que están enojadas con la proyección o están generando emocionalidades con la proyección que tienen en las gafas virtuales. Esta distinción entre la realidad y la virtualidad va a ser uno de los procesos más complejos que creo que vamos a tener que enfrentar. También tenemos que evitar la creación de nuevas brechas. Ya en la digitalización sabemos que no nos fue muy bien hemos introducido nuevas brechas como la brecha digital, y ahora hubo un debate reciente en donde una persona utilizaba dispositivos para hacer frente a una discapacidad y compitió con otras personas que no tenían dispositivos. Y entonces eso hizo que corriese más rápido y ganara la competencia, pero le daba una ventaja adicional. Entonces se pensaba si era una manifestación de doping y generó varios titulares. Pero también generamos unas brechas en cuanto a la capacidad de acceso de una persona a este tipo de tecnologías, porque vemos precios que oscilan de forma comercial en los 6.000 euros. Entonces este tipo de circunstancias podría llegar a generar y desembocar nuevas brechas. También tenemos que garantizar el acceso al empleo de calidad. Diferentes organismos nos han venido anunciando que se van a perder más de 75 millones por los procesos de automatización y que la proporción que existe de 70 empleos humanos a 30 empleos digitales por máquinas va a ser invertida. Y de ello implicará que haya unos niveles de desempleo muy altos y que el empleo que esté disponible tal vez no sea de calidad, sino que sean aquellos procesos que cuestan mucho para ser automatizados y es mejor que ocupe una persona. También tendríamos que evitar nuevos monopolios. En este momento tenemos 4 empresas que manejan el monopolio, controlan el suministro mundial de alimentos, 4 empresas que controlan la industria de la tecnología, tenemos empresas que controlan, dominan la industria farmacológica, eléctrica e incluso el conocimiento. Si vemos el mapa que está aquí, vemos cómo el conocimiento está en el hemisferio norte y está concentrado en países, y todo ello nos va a llevar a unas desigualdades que no vamos a poder salvar ni ahora ni después. También tendríamos que pensar en la forma de garantizar el mantenimiento de los dispositivos en el tiempo. En este momento, cuando aún no se ha generalizado la venta y la compra de implantes biónicos, hubo una empresa que cerró. Lo que hacía era generar implantes biónicos para los ojos y dejó a cientos de personas ciegas que llevaban esa tecnología para poder ver. Es más o menos lo que hizo Flash, el programa Flash Flyer, cuando retiró sus procesos de mantenimiento. Todo lo que estaba basado en Flash Flyer desapareció o quedó obsoleto. Y este proceso de los dispositivos en forma de implantes ya están siendo una realidad. Tenemos, por ejemplo, una oreja creada con impresión 3D, o tenemos los avances de Neuralink tratando de hacer implantes biónicos en monos, que últimamente protagonizó muchos titulares. Una vez que la empresa se retire, todas esas personas que están utilizando esos dispositivos, ¿en qué condiciones quedaría y quién garantizaría ese mantenimiento de dispositivos? Tenemos que comenzar a legislar sobre derechos en áreas emergentes. Si vamos a quedarnos sin trabajo, ¿cómo se garantizará el proceso de pensiones? ¿Cotizarán los robots a la seguridad social? ¿Quién pagaría en caso de que un robot genere daños en propiedad o en otra persona? ¿Qué tipo de tecnología pueden utilizar? Sabemos que en este momento tecnologías podrían reescribir la información dentro de las personas. Suena extraño, pero sí es posible. Chile es un pionero frente a la protección de los neuroderechos. No tenemos información de otras legislaciones, pero tendrían que pensar los otros gobiernos en cómo se van a garantizar esos derechos que son emergentes y que permiten que las personas no terminemos siendo robotizadas y esclavizadas por tecnologías de las cuales incluso desconocemos cómo funcionan. Y también tendríamos que pensar en los procesos de propiedad industrial que más adelante vamos a retomar. En ese sentido, regular los procesos de ensayo clínico aún en circunstancias especiales es importante. Tenemos diferentes situaciones como ensayos clínicos fraudulentos para lograr autorizaciones de fármacos. Tenemos ensayos clínicos en pacientes que tienen dolencias específicas que son degenerativas tipo VIH, SIDA y tipo cáncer, que pueden estar siendo defectuosos y generando procesos innecesarios tanto para las personas, los pacientes, como para sus familiares. E incluso tenemos procesos que pueden ser exitosos y sin embargo tener unas consideraciones éticas importantes.
como los necrobots que fabrican robots a partir de arañas muertas. ¿Qué pasaría si el científico se le da por hacer eso con personas o con animales más grandes? Estos ensayos clínicos, leía hace poco que había una empresa que quería generar personas, o sea, embriones humanos, para hacer órganos de trasplante, y la solución que daba para que no transgrediera las normas éticas era hacer esos embriones sin cabeza por edición genética, y aún no tenemos regulaciones que nos digan si es viable o no es viable y hasta dónde tenemos los límites del desarrollo en este proceso. Ahora, frente a los medios de comunicación, tendríamos que dar elementos al público para diferenciar entre lo que es publicidad y aquello que es información. Tenemos, por ejemplo, el publirreportaje, que lo que hace es camuflar marcas publicitarias en los medios. Tenemos cuando la publicidad se convierte en una noticia. Tenemos que la publicidad se convierte en una forma de persuasión utilizada por procesos políticos, y tenemos la noticia que lo que hace es hacer sondeos de opinión frente a productos. Este tipo de situaciones y estudios de marketing tal vez deberíamos pensar en si son parte de nuestros informativos o si son parte de la industria de publicidad y marketing, y deberían definirse en otro escenario y no colados al interior de las noticias, y eso es algo que tendremos que definir, igual que los límites de la propiedad en desarrollos emergentes. Si estamos en grupos multidisciplinarios, ¿cómo se van a repartir esos derechos de propiedad, patente, autoría? Y también en tecnología, en los códigos, que ya tenemos empresas que han llevado ante los tribunales situaciones de conflicto. Tenemos procesos en donde depositamos en una plataforma información y esa plataforma vende nuestros datos. Perdemos entonces el derecho a hacer públicos o no públicos nuestros datos por utilizar una plataforma. ¿Pueden esos historiales ir en contra y ser utilizados contra nosotros por hacer uso de una plataforma? ¿Pueden las empresas generar información y generar productos comerciales a partir de la información que yo deposité en la plataforma como parte del uso? ¿Tendrían que darme algún tipo de regalía o participación? Todos estos límites en la propiedad en desarrollos emergentes, y propiedad me refiero no solamente a físicos sino también a digitales, tendrían que entrar a repensarse. Y también tendríamos que pensar en garantizar el acceso a derechos humanos sin mediación tecnológica. Tenemos casos de personas mayores que no pueden sacar su dinero del banco porque no saben ni tienen un número o un teléfono celular. Tenemos casos de agencias gubernamentales en donde no podemos acceder a los servicios del Estado porque debemos hacerlo a través de páginas web. Tenemos personas que llevan meses esperando cobrar una incapacidad y no han podido hacerlo porque no se les da una cita presencial, y no pueden acceder a una cita presencial porque no pueden hacerlo a través de la página web que está caída o a través de un teléfono que no se contesta. Tenemos personas que están muriendo porque no consiguieron atención médica. Insistieron en llamar al teléfono que les daban, insistieron en entrar a la página, pero no pudieron. Finalmente fallecieron. Son derechos a la salud, es un derecho a los servicios del Estado. Son derechos que están siendo mediados por la tecnología como una imposición, y que la tecnología no es de acceso público ni gratuito. Tendríamos que pensar en ello. Tendríamos que pensar también en que si esos dispositivos van a ser parte de la interacción humana, tendrían que revisar la obsolescencia en cyborg dispositivos, es decir, la obsolescencia programada, que algo se sabe que se daña al año o a los 5 años o cuando acabe la garantía de 2 años. La obsolescencia indirecta, que es cuando no encontramos repuestos para poder arreglar esa tecnología y finalmente nos toca cambiarla por un repuesto que no existe. La obsolescencia por incompatibilidad, como lo que nos toca ahora vivir con Microsoft, y la obsolescencia psicológica, que está básicamente en algo que nos vende el marketing, que está fuera de moda, fuera de contexto, a pesar de que son funcionales y útiles. Todo esto conlleva un deterioro no solamente del nivel económico de la persona, sino también del medio ambiente. Tenemos, y es tal vez muy importante, limitar el impacto en salud por procesos de ensayo y error de tecnología. A lo largo de la implementación e implantación de la tecnología, hemos encontrado que existen patologías específicas que han surgido en los últimos años, unidas al uso de pantallas, de dispositivos e incluso juegos. No solamente es los experimentos que conducen a la muerte de animales, como por ejemplo en el caso de con Neuralink, o los ensayos ilegales del Instituto Carlos III acá, o los problemas de supervisión de la FDA en ensayos clínicos, sino que también tenemos tecnologías que se apropian sin saber cuáles son los efectos en el ser humano a corto, a largo y a mediano plazo. Por ejemplo, Apple en este momento quiere
dar el salto a crear las gafas inteligentes, pero no sabemos eso cómo alterar el procesamiento de información, la percepción, el pensamiento, el comportamiento, si va a generar adicciones, si va a generar problemas de sociabilidad, si va a tener impacto en cuanto a la economía. Todo esto no lo sabemos y sin embargo estamos aceptando tecnología, incorporando, implementando tecnología que nos generan problemas osteoesqueléticos, todas las tendinitis, tenemos problemas por ejemplo por el uso del pulgar, tenemos problemas de adicciones a videojuegos, tenemos problemas de ansiedad relacionada específicamente con presencia en redes, en Instagram, Facebook. Se ha encontrado deterioro de autoestima, autoimagen, tenemos fenómenos de ciberbullying y de otro tipo de delincuencia y fenómenos asociados que han nacido a la par y que no han sido atendidos y que realmente no tienen una regulación. A medida que se presentan, se regula. Por eso tendríamos que limitar el impacto de ese ensayo y error en la apropiación de la tecnología en las actividades cotidianas. También tendríamos que establecer límites en la edición genética humana en laboratorio. Hace poco nos decían que hubo un científico de nacionalidad china que había hecho un corte y pega en el genoma de 3 niñas. Ese genoma, esa alteración en el genoma, si bien nacieron las niñas, no se nos dijo qué había pasado con ellas, pero muchos titulares apuntaban a que esa mutación de las gemelas aumentaba su mortalidad y aún así estamos haciendo clonación y manipulación de embriones humanos, estamos haciendo edición genética específicamente en personas con dolencias de tipo cáncer, estamos haciendo cruces entre mono y humano para ver si son posibles y lo llamamos humansem. Y está la app que les comentaba sobre crear embriones humanos para hacer trasplantes. Todo esto está sucediendo y no tenemos regulaciones. No tenemos límites. Tampoco tenemos una garantía de la seguridad de la información de los usuarios en las diferentes bases de datos en donde se nos pide que dejemos nuestra información. Tenemos aquellas como las redes, pero es que también tenemos las estatales, tenemos las del banco, tenemos a Google. Google y Apple son hackeados y exponen toda la información que existía. Tenemos a un ex empleado de Twitter que comparte información de usuarios. Tenemos ataques, tenemos hackers que roban datos de banco. Tenemos el uso de la información médica que no solamente está protegida por protección de datos, sino por códigos específicos de medicina y de ontología y de ética médica que son expuestos y utilizados para generar presión en grupos, como por ejemplo lo que veíamos hace poco en Google con la amenaza con posibles despidos a los empleados que no se vacunan. Lo mismo hizo Banco Santander e hicieron otras empresas en donde esa información que pertenece al ámbito privado se comenzó a hacer información obligatoria pública y no hubo un respeto frente a todos los acuerdos anteriores que habíamos logrado en el área de medicina, en el área de experimentación, en el área de protección de datos. Es así como comenzamos a romper y romper esa continuidad de sociedad y aparecer nuevos procesos. Y en este contexto los desafíos son muchos. He enumerado algunos, para muchos van a parecer fatalistas, para otros conspiranoides y para otros van a parecer parte de una realidad que está ahí, que debemos hacerle frente. Por ahora, yo les agradezco mucho su atención. Vamos a esperar un poco si hay preguntas y si no, que tengan un buen día. Hasta pronto.